Bueno, en primer lugar, agradecer nuestra presencia aquí, que dando la oportunidad de que vengamos a contarnos algunas cositas que por nuestra experiencia pues ya venimos desarrollando durante ya muchos años. Y bueno, venir a hablaros precisamente de las podas. Vengo a hablar de las podas de formación, que quizás no son tan comprometidas como las podas de producción o mantenimiento que conocemos, que son las del arbolado adulto. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí, creo que eso es lo que voy a contar. Yo creo que podemos estar bastante de acuerdo quizás con la mayoría. Pero bueno, estamos hablando... Bueno, entonces, estamos hablando de las distintas, de las alcornocales, de las distintas aplicaciones del uso del corcho, pero yo voy a hablar de las podas de formación del alcornoque y sus adaptaciones a plantaciones con riego. Y desde nuestro punto de vista, son una de las operaciones de los tratamientos culturales. No tengo móvil. No, pero no tiene. Dejadme 50 euros en la cartera, que si dejáis eso. Creo que lleva un cuchillo por ahí. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces creemos que es una de las operaciones más importantes si el alcornocal no lo queremos dedicar lo que es a la producción de corcho y además corcho de calidad. Entonces voy a empezar por... A ver si va a ser... ¿Esto se lo habéis puesto algo más? Sí. Pues entonces va a ser... No lo han tenido todo. Sí, el reloj. Es un reloj normal y corriente. No es... No sé. Es que hay mucha electricidad estática, entonces será que la tienes a Igual. y ya está. Lo dejo si queréis. Se puede buscarle Bueno, pues dentro de las podas de formación del alcornoque, hablar del objetivo principal, como su nombre indica, es formarla, ¿no? Dar una forma adecuada al uso al que va a ser destinado. Y en el caso del alcornoque, pues su principal destino es la producción de corcho. Por lo tanto, irán dirigidas a mejorar la producción y la extracción del corcho, que es conseguir un fuste recto y limpio de rama de al menos 3 metros de altura. Es decir, cuanto más alto, mejor. Tampoco no tenemos que poner un límite, no tiene por qué ser 3. Si son 4, 4. Si son 5, 5. Ideal, cuanto más alto, mejor. Considerada una de las operaciones más importantes, y el éxito de la misma vendrá determinada por su correcta realización, que va a estar principalmente condicionada por el momento en el que se inicie y con la intensidad y la periodicidad con la que se realice, únicamente. Si tenemos eso en cuenta, no tenemos por qué tener ningún problema. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos en las reclamaciones de alcornoque? Pues las podas de formación mal ejecutadas, y de los laboreos lo he dejado ahí un poco caer, que no es las podas, pero es un problema importante. Bueno, como digo, porque hay, como decía, hay un retraso en su inicio, y porque son pocas intervenciones y además intensas y muy separadas unas de otras en el tiempo. Y eso sucede porque el alcornoque, una característica que tiene es que tiende a ramificarse desde muy bajo, y además las ramificaciones tienden a adquirir grandes desarrollos en muy poco tiempo. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es cuándo, cómo y durante cuánto tiempo tenemos que realizar las podas de formación. Es decir, las tenemos que iniciar de forma temprana. Es decir, lo ideal es empezar una repoblación plural. Estoy hablando de repoblaciones en secano, ¿vale? Ya con la aparición del borrizo, a partir de los 5 años de edad, hay que realizarla de forma moderada, es decir, siempre hay que eliminar no más de 1/3 del volumen de copa, de forma paulatina en el tiempo, es decir, poco a poco, realizando diferentes intervenciones que podrían ser, por ejemplo, cada 4 o 5 años, dependiendo del desarrollo del alcornoque, conseguir, como digo, un fuste recto y limpio de ramas, que es el objetivo, y actuar por orden de importancia en las ramas de arriba a abajo. Y luego voy a explicar en qué consiste esto, porque es uno de los principales errores que se cometen a la hora de acometer las podas, y es por el orden de actuación, a la hora de podar unas ramas u otras.
¿Durante cuánto tiempo? Pues van a ser durante las etapas de brizal, machero y borrizo, ¿no? Estando concluida justo ya en el momento de que el árbol va a ser desborrizado. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por una poda de formación en el alcornocal intensa? Esto, donde se ha eliminado más de 2/3 del volumen de copa, por ejemplo, alcornoques claramente que están pelados con un cogollo arriba. Una poda moderada, esto, es lo que es la poda se ha eliminado hasta 1/3 del volumen de copa, respetando los 2/3 restantes. ¿Por qué es importante realizar una poda moderada en el alcornoque? ¿Qué implica la poda en el árbol? Si yo realizo una poda moderada, pues voy a tener un normal desarrollo, voy a conseguir la formación adecuada, mejora en la producción, en la extracción de corcho de mejor calidad, buen estado fitosanitario. Y si se realiza de forma intensa, ¿qué voy a tener? Pues una pérdida de volumen que es necesaria para el normal desarrollo del árbol, va a haber una reducción en su capacidad de cicatrización y voy a tener problemas fitosanitarios, riesgo de pudriciones, enfermedades, etc. Bien, ¿cómo la voy a hacer? Pues se va a hacer una poda en distintas intervenciones, ¿no? Por fases, ¿no? En una primera fase, es decir, como digo, el inicio va a ser de forma temprana, en esos 4 o 5 años, y luego por fase, una primera fase en la que solo voy a eliminar las ramas imprescindibles que van a corregir la guía principal, única y exclusivamente. Si tengo que quitar una rama, una, y si tengo que quitar dos, y el resto lo dejo. Doble guía y ramas verticales, y las ramas gruesas, el resto lo dejo. Y la segunda fase y posteriores hago el igual procedimiento, pero aquí sí que voy a ir eliminando ya algunas de las ramas bajas, no todas, no es necesario, y debe estar concluida antes de polinizar. Aquí tenemos un primer ejemplo, por ejemplo, una primera fase. Es un árbol en el que le voy a quitar una doble guía y una rama gruesa, y ya está, no le quito nada, no le quito ni una sola rama más. Una segunda intervención y posteriores, por ejemplo, en esta repoblación, igual procedimiento, como digo, pero eliminando solo algunas ramas bajas para ir dejando el fuste limpio de ramas. Y el resto lo dejo. Como veréis, es muy distinto a lo que habíamos visto antes como podas intensas, ¿no? Son árboles que están perfectamente vestidos desde arriba hasta abajo, tienen un volumen de copa bastante grande, se respeta al menos los 2/3 del volumen de copa, pero nos vamos únicamente centrando en aquellas ramas con las que voy a conseguir corregir el fuste, ¿no? Darle la forma deseada. Aquí tenemos otra segunda intervención, igual, son árboles ya en los que se ha realizado ya una segunda o tercera intervención. Bien, y aquí es donde voy a explicar lo de las podas de arriba abajo. Cuando nosotros hacemos una poda de arriba abajo, el resultado es una poda moderada. ¿Qué quiere decir de arriba abajo? Que independientemente de por donde yo vaya a empezar a podar, que da igual, pero lo primero que tengo que mirar es arriba y ver si lo primero que tengo que eliminar es alguna doble guía o alguna falsa cruz que tenga una altura no deseada. Y voy bajando, voy actuando sobre aquellas ramas más gruesas y el resto lo dejo, pero primero por arriba. Porque si lo hago al contrario y empiezo a podar desde abajo, que es lo que se suele hacer, empiezo a limpiar el árbol de arriba, de abajo arriba, y cuando llego aquí me doy cuenta que tengo una doble guía o una cruz muy baja. La elimino también, ¿y cuál es el resultado? Una poda intensa o abusiva. Por lo tanto, la actuación de arriba a abajo, por orden de preferencia. Bien, en cuanto a las podas de formación al corloque y sus adaptaciones a plantaciones con riego, una cosa, bueno, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Tenemos poca experiencia en cuanto a la referencia al corloque en riego, pero lo que sí sabemos es que los árboles van a tener y tienen mayor crecimiento. Por lo tanto, van a tener mayor emisión de ramas y además ramas de mayor tamaño en menor tiempo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un nuevo escenario que nos obliga a marcarnos otros tiempos, simplemente. ¿Qué quiere decir eso? A marcarnos otros tiempos. Esto es una plantación de riego que tiene 3 años, que tenemos nosotros allí en nuestro centro. Fijaros la altura que tiene, 4 árboles ya con 4, o algunos ya con 4,5 metros ya. Pues, ¿qué tiempo nos tenemos que marcar? Que hay un adelanto en el inicio de la poda de formación. Es decir, ¿desde cuándo vamos a empezar a podar? Desde el primer año, si lo requiere ya. No tenemos que esperar a esos 4 o 5 años iniciales. La poda va a seguir siendo moderada.
un tercio del volumen de copa, paulatina, en diferentes fases, a diferencia que aquí son podas más frecuentes, es decir, vamos a ir a demanda, lo que el árbol va necesitando, como si fueran frutales. Si hay que podarlo todos los años, pues todos los años. Incluso dentro del mismo año, hacemos dos intervenciones. Nosotros, es decir, podamos en cualquier época del año. Esto incluso puede suponer que tengamos que hacer cambios hasta en la normativa. Nosotros en la plantación que os he enseñado anteriormente, aquí estamos podando 2 veces al año. Estamos podando, como se suele podar normalmente en invierno, y estamos podando en verano, en el mes de julio. ¿Por qué? Porque tienen ahora una crecida muy grande que si la dejamos, cuando lleguemos al invierno, las ramas han adquirido tanto tamaño que ya vamos un poco tarde si le queremos darle la formación deseada. Por lo tanto, simplemente empezar antes, más intervenciones y en periodos de corto más tiempo. Y si tenemos que hacer 2 intervenciones, mejor. Y luego, bueno, pues aquí ahora, como no sabemos un poco a qué nos vamos enfrentando, pues tenemos que ir a hacer una evaluación a la respuesta de estos árboles. Al tener un mayor número de intervenciones, estas intervenciones durante todo el año, y que las vamos a tener que hacer tanto en parada vegetativa como en periodo vegetativo, lo que podría implicar un cambio en la normativa, y ver un poco cómo van afectando, porque no tenemos experiencia anteriormente cómo afecta al tiempo de cicatrización, a la emisión de brote, al crecimiento de altura en diámetro, bueno, pues un poco el trabajo que nos queda de aquí para adelante. Y luego pues también nos enfrentamos a la hierba. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar una competencia por el agua de este estrato herbáceo que puede ofrecer a las plantas jóvenes durante los primeros años, pero que la vamos a tener, además del resto del año, los niños la vamos a tener en verano. Y muy importante los laboreos, que ya Ramón habló antes de ellos. Para nosotros los laboreos estarían totalmente proscritos. ¿Por qué? Por la rápida mineralización de la materia orgánica, porque el incremento de la evaporación, pérdida de biodiversidad del suelo, pérdida, daño en las raíces, transmisión de patógenos, etc. Y luego, además, aparición de nuevas plagas y enfermedades. Es decir, nosotros, por ejemplo, que la plantación la tenemos cerca de frutales, ya tenemos típicas plagas de frutales que están afectando, son perforadores y los tenemos en el árbol. O sea que... ¿Y por qué cuento todo esto? Porque nosotros los principales problemas que nos encontramos en las repoblaciones son problemas de formación, cruces bajas, troncos de ramas entrelazadas, fustes torcidos, elevado número de ramas gruesas, chupones procedentes de las podas intensas, precisamente por las podas mal ejecutadas. Problemas fitosanitarios, lo cual, si no se actúa a tiempo y se actúa de forma intensa y si no se realiza correctamente, ¿qué es lo que voy a tener? Cortes grandes, sin cicatrizar, con exudaciones, chancros carnosos, exudaciones en tronco, árboles puntisecos, transparencia de copa, ataques de perforadores. Todo eso nos encontramos nosotros en las repoblaciones. Os pongo algunos ejemplos, simplemente fotografía, las paso ya rápido. Si no actuamos a tiempo, pues tiene difícil solución. Ahí vemos, por las características que tiene el alcornoque, que ramifica mucho y desde la base. Si no actuamos a tiempo, eso es lo que nos encontramos. Hemos llegado tarde. ¿Qué pasa? Nos entran las prisas, ¿qué hacemos? Una poda intensa. Problemas de formación, difícil gestión y el coste económico. Si lo vamos haciendo desde pequeños y de forma paulatina y moderada en el tiempo, no tenemos estos problemas. Aquí lo tenemos, cruces muy bajas, troncos de ramas entrelazados entre sí, fustes torcidos, proliferación de chupones cuando hacemos las podas intensas, chupones que además adquieren un desarrollo muy grande en muy poco tiempo, y luego los cortes, muy importantes, hay que realizarlos correctamente. Tienen que ser lisos inclinados, próximos a tronco para favorecer la cicatrización. Es muy importante el tema de la desinfección de las herramientas, evitar heridas que son innecesarias. Y tenemos que tener en cuenta que todos los problemas que tenemos con el tema de los cortes vienen dados por ese retraso en las podas. Es decir, un retraso en las podas supone cortes grandes, problemas de cicatrización, o sea que están condicionados por el inicio de las podas y la periodicidad empleada. Viene siempre por lo mismo. Actuamos tarde y de forma intensa. Cortes pequeños, cicatrizar rápido. Cortes grandes, 10-12 centímetros, problemas de cicatrización, hongos. Problemas de lo mismo, problemas de cicatrización, condiciones, perforadores. Esto es una repoblación, tirar a perder por las podas que ya han hecho. Aparentemente vemos en repoblaciones que está cicatrizando, cogemos la rama, la cortamos, abrimos y por dentro eso es lo que nos encontramos. No está cicatrizando, pero hay un daño importante que el árbol tiene por dentro y nosotros no lo vemos. Plagas y enfermedades,
los típicos cerámicos, que su principal causante son pues, las podas, tanto el arbolado joven como el arbolado adulto.